Hola familia, nada más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 156 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del Evangelio según San Marcos, capítulo 5 al 6 y el Salmo 21. Vamos a preparar nuestra sala de escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. Vamos a preparar también nuestro corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 5. El endemoniado de Gerasa. Llegaron a la otra orilla del lago y a la región de los Geresarenos. En cuanto desembarcó Jesús, le salió en el encuentro entre los sepulcros un hombre poseído por un espíritu impuro. Vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían sujetado con argollas y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie podía dominarlo. Continuamente, día y noche, andaba entre los sepulcros y por la montaña dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver a Jesús desde lejos, vino corriendo y se postró ante él, gritando con todas sus fuerzas: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que Jesús lo estaba diciendo: Espíritu impuro, sal de este hombre. Entonces le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Legión es mi nombre, porque somos muchos. Y le rogaba insistentemente que lo echara fuera de la región. Había ahí cerca una gran cantidad de cerdos que estaban buscando alimento al pie de la montaña, y los demonios regresaron a Jesús: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Les permitió Jesús, y los espíritus impuros salieron para entrar en los cerdos, que se lanzaron al lago desde lo alto del barranco, y los cerdos, que eran unos 2000, se ahogaron en el lago. Los que cuidaban los cerdos huyeron y le contaron tanto en la ciudad como en los alrededores. La gente fue a ver lo que había sucedido. Llegaron donde estaba Jesús y, al ver que el endemoniado que había tenido la legión estaba sentado vestido en su sano juicio, se llenaron de temor. Los testigos le habían contado lo ocurrido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces comenzaron a suplicarle que se alejara de su territorio. Al subir a la barca, el que había estado endemoniado le pedía que le dejara ir con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se quedaron maravillados. Jesús sana a una mujer enferma y resucita a la hija de Jairo. Al regresar Jesús a la orilla, se aglomeró mucha gente mientras él permaneció junto al lago. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia diciendo: Mi niña está agonizando, ven a poner las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús se fue con él. Mucha gente le seguía y lo apretujaba. Una mujer que padecía hemorragias desde hace 12 años y que había sufrido mucho por los médicos, que había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno y más bien había empeorado, oyó hablar de Jesús. Se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues se decía: si logró tocar solo su manto, quedaré sana. Inmediatamente se secó la fuente de su hemorragia y sintió que había quedado sana. Jesús se dio cuenta enseguida de una fuerza que había salido de él. Se dio la vuelta en medio de la gente y preguntó: ¿Quién ha tocado mi ropa? Sus discípulos le contestaron: ¿Ves que la gente te está apretujando y preguntas quién te ha tocado? Pero él, mirando alrededor a ver si descubría lo que le había hecho. La mujer entonces, asustada y temblorosa, sabiendo lo que le había pasado, se acercó, se postró ante él y le contó la verdad. Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, estás liberada de tu mal. Todavía estaba hablando cuando llegó a una de su casa el jefe de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto, no sigas molestando al maestro. Pero Jesús, que oyó la noticia, dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta con que sigas creyendo. Y solo permitió que lo acompañaran Pedro, Santiago y Juan y el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y, al ver el tumulto, unos que lloraban y otros que daban grandes gritos, entró y les dijo: ¿Por qué este tumulto y estos llantos? La niña no ha muerto, está dormida. Pero ellos se burlaban de él. Entonces Jesús echó fuera a todos. Tomó consigo al padre de la niña, a la madre y a los que la acompañaban, y entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña,
a ti te hablo, levántate. La niña se levantó al instante y se puso a caminar, pues tenía 12 años. Ellos se quedaron totalmente admirados y él les mandó con insistencia que nadie se enterara de lo que sucedió y le indicó que dieran de comer a la niña. Capítulo 6. Jesús y la gente de su pueblo. Salió de ahí y fue a su pueblo, acompañado de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La muchedumbre que lo escuchaba estaba admirada y decía: ¿de dónde viene a este todo esto? ¿Quién le ha dado esta sabiduría y esa capacidad de hacer milagros? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No vive sus hermanas aquí entre nosotros? Y les tenía desconcertados. Jesús les dijo: un profeta solo es despreciado en su tierra, entre sus parientes y entre los suyos, y no puede hacer ahí ningún milagro. Tan solo sanó a unos pocos enfermos imponiendo las manos, y estaba sorprendido de su falta de fe. Revelación de Jesús y reconocimiento inicial de sus discípulos. Resumen de las actividades de Jesús y misión de los 12. Jesús recorría a los pueblos alrededor enseñando. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no tomaran nada para el camino, excepto un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero consigo, que llevaran sandalias, pero no 2 túnicas. Les dijo además: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de aquel lugar. Si en algún sitio no los reciben ni los escuchan, váyanse ahí y sacuden el polvo de las plantas de sus pies, como testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar y exhortaban a la conversión. Expulsaban a muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Muerte de Juan el Bautista. La fama de Jesús se había extendido y el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían que era Juan el Bautista resucitado entre los muertos y por eso actuaba en él poder milagrosos. Otros, por el contrario, sostenían que era Elías y otros que era un profeta como los antiguos profetas. Herodes, al oír esto, decía: ha resucitado Juan, a quien yo mandé que le cortaran la cabeza. Y es que Herodes había mandado arrestar a Juan y la había encerrado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien él se había casado. Pues Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan y quería matarlo, pero no quería porque Herodes lo respetaba y sabiendo que era un hombre recto y santo, y lo protegía. Cuando lo oía quedaba muy confundido, por la escuchaba con gusto. La oportunidad se presentó cuando Herodes, en su cumpleaños, ofreció un banquete a sus dignatarios, a los oficiales y a los principales personajes de Galilea. Entró la hija de Herodías y danzó. Gustaban mucho a Herodes y a los invitados. El rey dijo entonces a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Le juró una y otra vez: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue y preguntó a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Ella regresó enseguida a toda la prisa a la sala donde estaba el rey y le hizo esta petición: quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los invitados no quiso contrariarla, y sin perder tiempo envió a un guardia con la orden de traer la cabeza de Juan. El guardia fue, le cortó la cabeza en la cárcel, la trajo en bandeja y se la entregó a la muchacha. Ella se la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y dieron la sepultura. Sección de los panes. Regreso de los 12 y primera multiplicación de los panes. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar deshabitado para descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que tenían ni tiempo para comer. Se fueron pues en la barca ellos solos a un lugar deshabitado. Pero los vieron alejarse mucho, y al reconocerlos fueron allá por tierra desde todos los pueblos, llegando incluso antes que ellos. Al desembarcar vio Jesús una gran gentío, sintió compasión de ellos, pues eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Como se hacía tarde, los discípulos se acercaron a decirles: el lugar está deshabitado, y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los poblados y aldeas de los alrededores y compren algo de comer. Jesús les respondió: denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: ¿dónde vamos a ir a comprar pan por valor de 200 denarios para darles de comer? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando le averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 peces.
Jesús mandó que se sentaran todos por grupos sobre la hierba verde, y se sentaron por grupos de 100 y de 50. Él tomó entonces los 5 panes y los 2 peces. Levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los fue dando a los discípulos para que los distribuyeran. También repartió los 2 peces entre todos. Comieron todos hasta hartarse, y con lo que sobró del pan y de los pescados llenaron 12 canastas. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Jesús camina sobre las aguas ante sus discípulos. Luego mandó a sus discípulos que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, en dirección a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Cuando les despidió, se fue a la montaña para orar. Al anochecer estaba la barca en medio del lago, y Jesús salió en tierra. Viéndolos cansados de remar, ya que el viento les era contrario, se le acercó antes de la madrugada caminando sobre el lago. Hizo ademán de pasar de largo, pero ellos al verlo caminar sobre el lago, creyeron que era un fantasma, y se pusieron a gritar, porque todos le habían visto y se habían asustado. Pero Jesús les habló inmediatamente y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió entonces con ellos a la barca y el viento amainó. Ellos quedaron más sorprendidos todavía, ya que no habían entendido lo que los panes y su mente seguía encerrada. Curación en Genesaret. Después de atravesar el lago llegaron hasta la orilla de Genesaret, donde dejaron la barca. Pero al desembarcar, algunos lo reconocieron, recorrieron toda aquella región y comenzaron a traer los enfermos en camillas, a donde oía decir que se encontraba Jesús. Cuando llegaban a cualquier ciudad, pueblo y aldea, colocaban en la plaza a los enfermos y les pedía que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todo lo que tocaban quedaban sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado este capítulo 5 y 6, donde la curación, los milagros y sobre todo la presencia de Jesús hace contemplar y sobre todo identificar la presencia de Dios en medio de todos. Pero sobre todo el pueblo ya está buscando a Jesús para recibir una gracia que solamente viene de Dios para el pueblo. Meditemos. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido una gracia o la hemos buscado para que llene nuestras vidas, nuestro corazón y nuestra vida? Meditemos un poco la palabra de Dios. Al haber meditado el libro de San Marcos, pasemos ahora al Salmo 21. El rey se alegra por tu fuerza. Al maestro de coro, Salmo de David. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Cuánto goza por tu victoria. Tú le concedes lo que desea su corazón. No rechazas la oración de sus labios. No te apuras a bendecirlos con el éxito. Pones en su cabeza una corona de oro puro. Te pidió vida y se la concedes. Prolongas sus días para siempre. Gran fama le trajo tu victoria. Lo rodeas de honor y majestad. Le concedes bendiciones abundantes. Lo colmas de felicidad en tu presencia. El rey confía en el Señor y puesto que el Altísimo lo ama, jamás fracasará. Tu mano derrotará a todos tus enemigos. Tu derecha derrotará a tus adversarios. Le convertirás en honor el fuego cuando te enfrentarás contra ellos. El Señor los consumirá con su ira y el fuego los devorará. Tú borras su descendencia de la tierra y su raza de en medio de los hombres, pues han planeado hacerte daño. Han tramado intrigas, pero han fracasado. Tú les harás huir en cuanto la apures con tu arco. Levántate, Señor, con tu fuerza. Cantaremos y alabaremos tu valor. Oración final. Señor, que tu gracia siempre la busquemos. Y sobre todo, que te busquemos a ti, Jesús, para que nos transmitas, nos sanes y nos cures de todas nuestras enfermedades, especialmente del pecado, y que podamos estar unidos a ti para reconocerte como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios, como el Mesías. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de lectura de la palabra de Dios, esperando que podamos seguir perseverando en este camino.
Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.